Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Vamos a seguir estudiando las Escrituras, porque muchas veces los cristianos se rompen la cabeza tratando de demostrar a los ateos el error en el que viven, y a veces terminan en una discusión hasta agresiva. El ateo, por su parte, recurre casi siempre a las burlas, o si es una persona con preparación, recurrirá a sus estudios. Y finalmente el resultado de la discusión es una victoria para los dos. El ateo dice que le ganó a un ignorante cristiano, y el cristiano dice que le ganó a un pobre ateo. Pero realmente, ¿quién ganó y quién perdió? Yo creo que los dos. El ateo pierde su oportunidad de conocer la verdad, y el cristiano pierde la oportunidad de demostrarle la verdad. Hoy vamos a darle toda la gloria a Dios, como es costumbre en este ministerio, y vamos a estudiar un poquito solamente, no a estudiar, sino a tener una plática sobre realmente lo que está pasando con los ateos. Porque para ellos y para el mundo entero, la cosa más difícil de demostrar en esta vida es la inexistencia de Dios. Esto es algo imposible de demostrar. Por el contrario, como ya lo hemos visto en varios estudios, demostrar que Dios se mueve entre nosotros es muy fácil. ¿Por qué decimos que es imposible demostrar la inexistencia de Dios? Antes de contestar esta pregunta, leamos el siguiente pasaje. En el libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1, dice en el nombre de Jesús: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahora preguntémonos, ¿qué es un necio? Podríamos decir de manera sencilla que un necio es alguien que, aún demostrándole las evidencias de las cosas, aún así no las acepta porque se aferra a su propio entendimiento. Entonces, entendiendo que es un necio, pasemos a ese pasaje que nos dirá por qué es imposible demostrar la inexistencia de Dios. En 2 de Corintios capítulo 2, del versículo 2 al 4, dice en el nombre de Jesús: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Bien, el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, donde mora Dios. Dios habita en este tercer cielo. Y el pobre ser humano no ha podido ni siquiera terminar de recorrer el cielo que nos envuelve para poder demostrar que Dios no está en el tercer cielo, pues tendría que recorrer todos los ateos del mundo, el universo entero, metro a metro, buscando a Dios. Y al terminar de recorrerlo, pues simplemente podrían tener una conclusión final. Pero como esto es imposible de realizar para cualquier humano, pues también es imposible de demostrar la inexistencia de Dios. Es así de sencillo. El ateísmo como tal no existe, pues la palabra ateo significa sin Dios.
Pero como Dios es soberano y gobierna sobre todo hombre, el hecho de que alguien no lo quiera reconocer, eso no afecta a la soberanía de Dios y sigue siendo su dueño, como está escrito. En el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1, dice en el nombre de Jesús: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Dios mismo lo confirma en Ezequiel 18:4, dice: he aquí que todas las almas son mías. Ahora bien, hombres muy inteligentes y a los que se les deben grandes descubrimientos, creían en Dios. Por otro lado, y se sabe muy bien, que los hombres más poderosos del mundo le sirven fielmente a Satanás. Hallamos entonces una encrucijada para los ateos. Si grandes hombres de la ciencia creen en Dios y los más poderosos creen en el diablo, ¿dónde quedan los ateos? Quiero decir que los que creen en Dios es porque tienen la plena convicción de su existencia, mientras que los que creen en el enemigo también tienen la plena convicción de su existencia. Estos dos grupos creen en algo que saben que es real, algo que han comprobado. La Biblia nos declara que solo hay dos poderes en este mundo: el poder de Dios y el poder del mal. Lo que no es de Dios es del maligno. Entonces, ¿dónde queda el ateísmo? La evolución es su columna vertebral. Nunca se ha podido demostrar ni se demostrará jamás, pues es una falacia inventada para arrastrar a la pobre gente hambrienta de cosas nuevas o por llevar la contraria a Dios. La única verdad de la evolución es que es una mentira inventada y es un salvavidas al cual se aferran los ateos como su única esperanza para poder demostrar algo que, como ya dijimos, es indemostrable. Dios se manifiesta en cada flor, en cada amanecer, en cada río, en cada parte de la creación, pues toda la creación es obra de un diseñador inteligente. Nada pudo surgir al azar. Todo es obra de un diseño inteligente. Y la Biblia claramente dice que en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice: en el nombre de Jesús, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí lo está diciendo, no hay excusa para el ateísmo. Pero lo que le ha sucedido a los ateos es lo que sigue. Aquí mismo en Romanos, el siguiente versículo que acabamos de leer dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay un científico moderno muy famoso que da conferencias a favor del ateísmo y que dice que él no le gusta discutir con los creacionistas. No recuerdo su nombre, pero él era cristiano, hoy es ateo. El texto anterior nos demuestra por qué se volvió ateo. En realidad, el ateísmo es un invento creado por estos hombres que, como dijimos, están entregados al enemigo de la creación. Lo crearon para que estas personas que defienden el ateísmo simplemente sean sus obreros, pues la labor del enemigo es engañar la humanidad, y por medio del ateísmo se ha llenado de obreros que le trabajan gratuitamente y ha ganado gran terreno. Pero el ateísmo no es el único método que han creado estos hombres. También son los creadores del humanismo, de la psicología y también de varias religiones que profesan ser cristianas, como es el caso de los mormones, los adventistas y los testigos. Y también, ¿por qué no decirlo?, están detrás de grandes logias del catolicismo. Pobres ateos, si supieran que en realidad ellos creen lo que han creído,
porque alguien decidió crear una corriente de pensamiento para atraparlos. Si supieran que solo son peones utilizados para saciar el hambre de poder de los que le sirven al enemigo. Si supieran que los creadores del ateísmo saben de la existencia de Dios. Si supieran que han sido traicionados y que los mismos creadores del ateísmo, ellos mismos no creen nada de lo que los ateos enseñan. Pobres ateos, han sido traicionados, pero no por ese Dios que aborrecen, sino por un Dios al que ellos tampoco aceptan su existencia, pero inevitablemente los gobierna. ¿Quién es ese Dios? Veamos qué dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 12. Dice en el nombre de Jesús: y Él les dio vida a ustedes estando en cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el príncipe de los aires el que los tiene controlados. Es por eso que no pueden creer, pero es labor de la iglesia clamar a Dios por ellos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 24 y 26. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí vemos dos verdades muy importantes. El que va a compartirle el evangelio al ateo tiene que hacerlo con amor, con paciencia, tratando de guiarlo a la verdad. Y el ateo debe de entender, como acaba de decir aquí la Escritura, que está atado a la voluntad del diablo. Hermano, el diablo existe y los tiene atados. Hoy dijimos que los que creen en el diablo es porque han comprobado su existencia y que ellos mismos son los creadores de tantas mentiras que se enseñan en el mundo para desviar a las almas de la verdad. Entre ellos están los ateos, pero a ti que Dios te salvó del camino del error en que vivías, es ahora tu turno de tomar la decisión de clamar, no solo por los ateos, sino por todos los que no han creído a la verdad. Parece que el tiempo se acaba y debemos aprovecharlo. Los ateos también son amados por Dios. Cristo murió por ellos. Espero que esto que aprendiste hoy, Dios lo use en tu vida para poder compartirle el evangelio a los que no lo conocen. A veces queremos irnos a salvar a la gente del África, a los de la India, a los de China, etc. Y nuestra propia colonia no conoce al Salvador del mundo. Es necesario empezar por nuestra propia casa. Hermano, no podemos ser candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa. Es tiempo de actuar. El tiempo vuela. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre.